més heterogeni i entretingut possible. Espero que estem aconseguint-ho. Jo crec que estem aconseguint-ho per l'èxit que estem tinguent. Bueno, avui tinguem a uns speakers de luxe. Són de luxe. La veritat és que per als grans amants de l'arqueologia i de l'egiptologia en particular, vamos, dir José Lluís i dir Juan Antonio Belmonte és sinònim de dir arqueoastronomia i ciència de qualitat. Per a presentar-los ja més en detall, vaig a passar la paraula a Vicent Martínez, catedràtic del Departament d'Astronomia i de l'Observatori Astronòmic. Vicent, per favor. Molt bé, doncs per a mi és un honor. Primer veure la sala aixina de plena i després tindré la sort que la facultat acceptarà aquesta proposta de fer avui esta xerrada. Jo quan vaig veure la publicació fa poc d'este llibre del que parlaran, Astronomy of Ancient Egypt, publicat per Springer i escrit pels meus amics, col·legues i admirats savis Juan Antonio Belmonte i José Luis, pues dic que això ho hem de contar així en la facultat i poder gaudir d'una xerrada que connecte el passat amb el present mitjançant la nostra passió i ja crec que alguns de nosaltres acabem ahir a les 11 de la nit tornant d'Ara dels Ossos i gaudint d'un cel estelat com el que podien observar els egipcis i que utilitzaven en la seva cultura habitual. Aquesta connexió entre l'astronomia i la cultura ja des de fa mil·lennis és molt important i així vaig a fer una presentació supercurta perquè si la fera bé parlaria jo tota l'estona perquè hi ha moltíssima cosa que contar dels dos, però començaria per el professor Juan Antonio Belmonte, que és col·lega del món de l'astrofísica, es va llicenciar per Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona el mateix any que jo i es va doctorar també el mateix any que jo, per tant són coetanis. Ell es va doctorar en astrofísica en la Universitat de la Laguna i també ja des d'aleshores va començar a estudiar llengua jeroglífica egípcia. I es va dedicar a diferents aspectes de l'astrofísica bàsica, en particular a exoplanetologia, a física estel·lar i també a arqueoastronomia. Jo ja puc dir, perquè han passat molts anys, que el seu primer projecte al Pla Nacional d'Arqueoastronomia que ell va presentar amb cert dubte, perquè l'habitual era presentar coses d'astrofísica i ho va presentar al Pla Nacional d'Astronomia i Astrofísica, el vaig avaluar jo. No sé si ho sabia, però ara ja. No sabies. I crec que és una bona cosa que aquell va ser l'esperó que va servir per que aquesta línia continuara. Ha sigut director del Museu de la Ciència del Cosmos de Tenerife, president de la Societat Europea d'Astronomia Cultural. Allí també he col·laborat en ell com a president del Comitè d'Adjudicació de Temps dels Telescopis de Canària i editor de diferents revistes com el Journal for the History of Astronomy o Arqueoastronomy, the Journal for Astronomy and Culture. L'últim que diré d'ell, no s'estendre, és que ha sigut el responsable astronòmic de les declaracions de patrimoni de la UNESCO de llocs on se connecta el paisatge amb el cel. En particular, l'últim és en Menorca, la cultura talaiòtica, les taules, estalaiot, que podria fins i tot parlar algun dia, però antes ha sigut també els monuments d'Antequera i també farà un any i mig, en la illa de Gran Canària, un cel i un paisatge astronòmic brutal. Ell ha sigut en els tres casos l'alma mater d'aquestes declaracions, que són complicadíssimes d'obtindre de la UNESCO. José Luis és valencià, és de Gandia, encara que és professor agregat d'egiptologia en el Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ell es va llicenciar en Geografia i Història, però va fer l'egiptologia en la Universitat de Tübingen. Ha tingut sempre una trajectòria enormement internacional, es va doctorar per la nostra universitat i, com vos he dit, treballa en la Universitat de Barcelona. La seva especialitat inicial van ser les tombes reials egípcies del tercer període intermig i l'època tardia, les dinasties 21 a 30, la tradició i els canvis. Però sempre ha estat també un gran astrònom, ha impulsat, per exemple, des de l'inici l'Associació Astronòmica de la Safor, i ja també des de l'inici, jo recorde, ja fa 20 anys que organitzarem així un curs que es dia Tombes, faraons i estels, i aquests títols sempre atrauen a la gent, no sé si per les tombes o per els faraons o per els estels, això ja cada un tria, però van ser cursos d'èxit i des d'aleshores mantenim una amistat. Ell fa cicles de conferències molt habituals en Gandia, però també
del món. És el primer que va muntar un curs que està disponible en les plataformes MOOC, en Coursera, a l'efecte d'egiptologia. És professor de màsters, i tenir l'oportunitat de portar-lo, encara que ell, imagina que avui pernoctarà en Gandia, però sabent que està en Barcelona i que està en 1 lloc simultàniament, i sent coautor d'aquest llibre, teníem que portar-lo així i gaudir d'una conferència que ara començarà, que el que fa és explicar com l'astronomia ja en les civilitzacions antigues s'utilitzava per a qüestions religioses, però també per a qüestions pràctiques. Així que, quan vulgueu. Muy bien, muchas gracias por la presentación, Vicent. Muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, a ver, lo que vamos a hacer es un ejercicio de malabarismo, porque queremos tocar varios temas en relación a la astronomía egipcia en un tiempo muy escueto realmente. Y bueno, para nosotros, por lo menos para mí, va a ser una penitencia, un padecer, porque querría contar muchas cosas y no lo voy a poder hacer. Entonces, lo que sí que quisiera comentar al principio, dado que se ha hablado de la reciente publicación de Juan y mía, de Astronomy of Ancient Egypt, este libro no sale de la nada. Este libro tiene unos precedentes. Tiene, por ejemplo, la astronomía en el Antiguo Egipto, que se publicó precisamente por el Servei de Publicacions de la Universidad de Valencia en 2004, del que fui autor, y, por ejemplo, Pirámides, Templos y Estrellas en 2012 por parte de Juan Antonio Belmonte. Pero también, por supuesto, habría que añadir una serie muy abundante de artículos, tanto de Juan como míos, o de ambos a la vez, que son todo ese precedente que quería recalcar y que finalmente, bueno, pues conducen a que haya salido a la luz este libro, que esperamos sea una referencia para la antigua astronomía egipcia, por lo menos durante muchos años o como mínimo algunos años. Este libro se estructura de la siguiente manera. Veis que hay una serie de capítulos, entonces lo que vamos a hacer hoy, tanto Juan como yo, es simplemente dar algunas pinceladas de algunos de los temas que tratamos en el mismo. Estos temas están vinculados con nuestras investigaciones. Entonces, en el caso particular que me concierne, yo hablaré sobre los astrónomos a lo largo de la historia, de manera muy resumida, viendo en qué momento detectamos a los que consideramos primeros astrónomos egipcios y su evolución en el tiempo, y después también algunas pinceladas sobre el capítulo cuarto, que también, ¿qué voy a decir? También es un capítulo apasionante y que, entre otras cosas, se dedica a la identificación de estrellas y constelaciones egipcias. Antes de esto, sí que quisiera hacer unos breves comentarios. Claro, cuando uno habla de astronomía egipcia, parece que sea una temática lejana en el tiempo, una temática de la que los propios egipcios podían ser ajenos o de la que incluso los propios egiptólogos actuales podrían ser ajenos. Astronomía egipcia, ciencias, ¡oh, qué horroroso!, ¿no?, para un campo que es eminentemente de humanidades. Pero no es así porque la astronomía egipcia ha aportado muchísimo a la egiptología y no solo a la cultura del antiguo Egipto. Lo que veis ahora en vuestras pantallas son, bueno, una parte de los llamados textos de las pirámides. Es el compendio religioso más antiguo del mundo. Esto tiene más de 4.400 años aproximadamente de antigüedad. Pues imaginaros que solo en este texto hallamos centenares de referencias astronómicas, constelaciones, estrellas, planetas. Cuando hablamos de las pirámides, todos sabemos que están alineadas casi con perfección a los puntos cardinales, pero también sabemos que las pirámides tienen siempre su entrada en el lado norte porque el Aj, el espíritu del faraón, desea recorrer ese camino de entrada a la pirámide, en realidad camino de salida, para enfocarse hacia el mundo de las estrellas circumpolares. O sea, hasta ese punto es importante para los egipcios el cielo, su cielo y el mundo de las estrellas circumpolares. Si nos fijamos, por ejemplo,
en las tumbas reales egipcias, observaremos cómo desde que hay decoración en sus cámaras sepulcrales, el techo de las mismas, sea abovedado, sea plano o sea a dos aguas, está repleto de estrellas. Otra muestra más de ese interés de los egipcios, o en concreto del difunto faraón, por unirse al mundo celeste. Y cuando esto no es posible, porque estamos hablando, por ejemplo, de un noble o de un faraón que aún quiere recalcar más esa cuestión, lo que hacen es poner debajo de la tapa del ataúd o del sarcófago una figura de la diosa Nut, que es la diosa celeste, de modo que el difunto, sea faraón o sea un noble, tiene justo por encima una forma de una mujer que representa la bóveda celeste, a veces completamente llena de estrellas. Pero después hay más cosas que son muy evidentes. Los egipcios tienen una concepción del universo muy clara, en la que el centro del todo es Egipto, rodeado por el resto de países o resto de tierras del mundo, todo esto a su vez rodeado, como si fuera la teoría de las esferas, rodeado por la diosa Nut, que es la diosa celeste, y esto a su vez rodeado por las aguas del Nun, el antiguo océano primordial. Pues bien, esto se refleja en la propia arquitectura de los templos. Un templo no es una construcción sin más. La estructura del templo es un reflejo de la estructura del universo. Entonces, según entramos en un templo, pasamos por el horizonte, que es este pilono de entrada, dejamos atrás muros con hiladas ondulantes que reflejan las aguas del océano primordial. Según nos introducimos, veremos cómo hay salas hipóstilas sistemáticamente que reflejan las marjales alrededor de la colina primordial, y veremos cómo poco a poco, casi sin darnos cuenta, vamos subiendo en altura a través de escalones, rampas, para llegar al Sancta Sanctorum, y a la vez los techos del templo cada vez son más bajitos, para indicar que nos estamos acercando a la cima de la colina primordial, donde estaremos más cerca del cielo. Es decir, que hasta en eso vemos que hay una asociación entre conceptos astronómicos cosmogónicos y el propio legado arquitectónico egipcio. Todos vosotros conocéis que una de las imágenes típicas del Antiguo Egipto son las momias, pero ¿sabíais que la momificación está asociada a un ritual de 70 días, desde que muere la persona hasta que entra en la tumba, que está directamente vinculado con el periodo de conjunción de 70 días de la estrella Sirio? Pues esto es otro legado astronómico del Antiguo Egipto. Y hacia nosotros, en esencia, el calendario juliano es un calendario, ya digo, en esencia es un calendario de origen egipcio. El calendario típico egipcio, desde el tercer milenio antes de Cristo, es un calendario de 365 días. Nuestro día de 24 horas es un legado del Antiguo Egipto. La diferencia es que nuestras horas son de 60 minutos y las suyas eran variables, porque ellos contaban 12 horas para la noche, 12 horas para el día, fuera invierno, fuera verano. Esa es la única diferencia. Pero esa referencia de 24 horas es suya. Y otra cuestión que quisiera comentar. También la documentación astronómica egipcia, los datos que ellos nos han ofrecido sobre efemérides lunares o sobre efemérides estelares, especialmente el orto helíaco de la estrella Sirio, son fundamentales hoy en día para alcanzar cronologías absolutas en la historia del Antiguo Egipto. O sea que indirectamente también ellos han colaborado de esa manera con que nosotros ahora tengamos herramientas que nos permitan precisar en la cronología del Antiguo Egipto. Bueno, con este rapidísimo precedente, para que quede claro que la astronomía fue importante a nivel cultural en el Antiguo Egipto y que no queda como una disciplina extraña en aquel mundo, es hora de comenzar a hacer referencia a los astrónomos egipcios, que de algún modo pues, considero que serán los antepasados de disciplina de muchos de los que están ahora en esta sala. Bien, fijémonos en lo que nos decía Estrabón en el siglo I a.C. Él dice que Heliópolis, la que fuera una de las ciudades sagradas del Antiguo Egipto, era un lugar repleto de hombres de ciencia y astrónomos. Decía que tenían unos conocimientos tan profundos de los fenómenos celestes que los mantenían, en todo caso, con gran secreto y eran poco deseosos de compartir su saber. Esta es la gran digamos, desgracia de la astronomía egipcia, y es que al vincularse al mundo de la religión, buena parte de esa documentación se guardaba
en los templos. Y por desgracia, esos papiros no han llegado a nosotros. La astronomía egipcia la encontramos a través de otras fuentes. Si queremos buscar a los primeros astrónomos egipcios, lo natural es que nos dirijamos a las necrópolis más antiguas de Egipto para buscar en ellas documentos que hagan referencia a estos especialistas. Por lo tanto, tendríamos que ir, por ejemplo, a Saqqara, especialmente Saqqara, y en menor medida, por ejemplo, a Meidum en la cuarta dinastía. En Saqqara, por ejemplo, ya encontramos personajes famosos, bueno, no me aparece aquí, pero personajes famosos, por ejemplo, Imhotep, que es el de abajo a la izquierda, que utiliza un título que es Ur-Mau, un cargo. Ur-Mau significa grande de los videntes. Este mismo título lo utiliza, por ejemplo, Rahotep, este personaje de la cuarta dinastía, también es grande de los videntes. Dicho título lo utilizaba el sumo sacerdote del dios solar en Heliópolis, pero hay indicios para pensar que el grande de los videntes, entre sus funciones, tiene la de ser astrónomo. Fijémonos, por ejemplo, en esta inscripción, que también procede de Saqqara y que está asociada a un personaje llamado Chenti. Este Chenti también es Ur-Mau, grande de los videntes, pero además aporta otros títulos, por ejemplo este, Geri Sesheta Empet, que podemos traducirlo como superior o jefe del secreto del cielo, y además es el que observa el secreto del cielo. Este sería el primer personaje del Antiguo Egipto que nos da más garantías de haber trabajado como astrónomo. ¿Desde dónde observaban los astrónomos? Bueno, tenemos un papiro dentro de la colección de Abusir, que nos habla de los vigilantes en la terraza del templo. Uno podría pensar que esos vigilantes que se colocan en la terraza de un templo son vigilantes de seguridad. El problema, o no, es que la palabra que se utiliza para vigilante, resu, acaba con este determinativo, que es el símbolo del cielo del que pende una estrella. Por lo tanto, no estamos hablando de vigilantes de seguridad, sino de vigilantes del cielo, que es otra cosa. ¿Y dónde se ponen esos vigilantes del cielo, esos astrónomos? Pues, por supuesto, donde quisiera cualquier astrónomo, en un lugar alto, en la terraza del templo, para tener todo el horizonte a su disposición. En esa época del Imperio Antiguo, los egipcios ya conocen todos los planetas visibles. Aquí os pongo los diferentes nombres que usaron para hacer referencia a ellos. Simplemente comentaré los casos más curiosos. Horus del horizonte, o por ejemplo también otro nombre, Horus el rojo, que recibe Marte, o el que camina hacia atrás, un nombre muy bonito porque hace referencia al movimiento retrógrado de Marte. Si seguimos avanzando en la cronología buscando astrónomos, podemos hallar a los llamados Iriat en Urreshu, que son los encargados de los vigilantes de las horas. En esencia, el astrónomo egipcio es un orólogo que controla el tiempo por el día y por la noche. Si es por la noche, evidentemente, siguiendo el curso de las estrellas. Aquí vemos otros ejemplos de la dinastía 12, pero en este caso muy interesante porque vemos cómo el título de encargado de los vigilantes se asocia al título de el observador de la hora, lo que demuestra que el observador de la hora, y me refiero a las horas de la noche, es un vigilante del cielo. Si alguien podía tener alguna duda de que esos vigilantes son astrónomos o son vigilantes de seguridad, esas dudas se desvanecen cuando vemos esas asociaciones de títulos. Seguimos avanzando en el tiempo y vemos cómo lo cierto es que los astrónomos no trabajan de manera individual. Vemos que muchos son encargados de esa vigilancia de las horas, pero muchos otros son jefes de los que determinan las horas, con lo cual es evidente que hablamos de grupos de personas que trabajan en el templo. Por ejemplo, los dos títulos que tenéis ahora en pantalla, que aparecen en esta estela, se traducen como Unutiu Hutnecher, los observadores de las horas del templo. Estoy utilizando la traducción literal, pero tened en cuenta que lo más sencillo para nosotros hubiera sido poner directamente astrónomos. En vez de poner los observadores de las horas del templo, traducirlo como astrónomos, puesto que ese es su cometido. No todos los astrónomos egipcios son sacerdotes. Tenemos algunos ejemplos
como el que aparece ahora en pantalla, donde se habla de un astrónomo que trabaja sobre el techo del palacio y trabaja para el departamento de la hora del faraón, como si dijéramos el ministerio del tiempo del faraón directamente, ¿no? Entonces, esto quiere decir que también dentro del mundo laico existen astrónomos, en este caso, trabajadores del faraón. Por lo tanto, el roque de los muchachos de los astrónomos egipcios, ¿dónde está? Pues el roque de los muchachos de los astrónomos egipcios es cada terraza de un templo. Es el lugar desde el que va a observar. Aquí estáis, por ejemplo, en la terraza del templo de la diosa Hathor en Dendera, un templo que se conserva muy bien, es uno de los mejor conservados de todo Egipto, y claro, ya podemos ver cuál es el horizonte que se tiene desde aquí. Es total, es mejor imposible para la observación, quitando que el cielo egipcio sea malo a causa de la calima. Después, por ejemplo, también, seguro que muchos de vosotros habéis ido a Egipto o deseáis, espero, ir a Egipto y conocer esa bella cultura. Pues es posible incluso que visitéis esta tumba. Es una de las tumbas abiertas al público. Y en principio aquí no esperaríamos ver a un astrónomo, no vemos a nadie que esté mirando hacia arriba las estrellas ni vemos decoración de estrellas. Pero en las inscripciones podemos buscar cuáles son los cargos que tuvo esta persona, que se llama Nacht. Y el que he marcado en amarillo, este cargo, que vemos aquí en distintas variantes, es el de astrónomo. Este señor, Nacht, era astrónomo. Y lo importante es que cuando hace referencia a los cargos que él tuvo, coloca este en primerísima posición, con lo cual es de los pocos ejemplos donde una persona se manifieste casi con rotundidad como astrónomo. Ahora cada uno va vestido de una manera, y en aquella época los sacerdotes tenían unas indumentarias muy similares, pero es cierto que en el caso de los astrónomos egipcios tenemos algún ejemplo que ha llegado a nosotros excepcional, como este, el de un personaje llamado Anen de la dinastía 18, que nos muestra una vestimenta llena de estrellas. Bueno, ahora igual quedaría un poco cursi que ustedes fueran con esas vestimentas, pero en el antiguo Egipto tenemos este precioso ejemplo. Y para que no quede duda de que esta persona es un astrónomo, le damos la vuelta a la estatua, vemos las inscripciones que en 2 columnas tiene justo detrás, esta foto es justo la parte trasera de la estatua, y vemos cómo aparecen, en concreto marco 2 títulos. Uno lo podemos traducir como sacerdote lector que conoce el funcionamiento del cielo. Un sacerdote lector en Egipto, en el antiguo Egipto, es aquel que conoce todos los rituales, todos los textos sagrados. Es alguien, por lo tanto, altamente instruido. Pues este señor, además, conoce el funcionamiento del cielo. Y tiene otro título que es Grande de los videntes en la casa del príncipe. Recuerden cómo hace unos minutos les dije, el título Grande de los videntes, que se observa, de hecho, desde la primera dinastía, podría hacer referencia a alguien que observa el cielo, pero no estamos seguros. Pero claro, el que muchas veces ambos títulos se asocien, el de un astrónomo con el de Grande de los videntes, podría indicar en esa dirección. Seguimos avanzando en el tiempo y vemos, por ejemplo, las inscripciones de una estatua muy conocida, la de Akenhonsu, un sacerdote que nos deja una biografía hablando de lo que fue toda su vida, desde que entró en el templo como un simple sacerdote hasta que se convirtió en máximo sacerdote del templo de Amón. Bueno, pues él utiliza varios títulos, uno es Superior del secreto del cielo, la tierra y la Duat, y otro también, y no por casualidad, Grande de los videntes. Otros ejemplos de títulos mucho más claros son los Heri Unutiu o Unuti. Estos son astrónomos de pura cepa, con ellos no hay ninguna duda. Los Unuti son astrónomos, son orólogos. Este, por ejemplo, el que aparece mencionado en esta estela, es además jefe de los orólogos, jefe de los astrónomos. Por eso les decía, en los templos había equipos de astrónomos. Otros títulos que encontramos ya para la dinastía 21, por ejemplo, Imi Unut, que significa el que está en la hora. Podemos traducirlo directamente como astrónomo, si queremos. Pero los dos títulos más comunes para definir astrónomo, como decía antes, son Unuti y Ununti. Ununti ya es el mismo término, pero en neoegipcio, que es la lengua más avanzada del antiguo Egipto. Y la traducción literal sería el de la hora. Es decir, estás hablando de alguien que se dedica a medir la hora.
las horas, pero ese alguien es un astrónomo, porque las mide observando las estrellas y, por supuesto, en el día por el movimiento del Sol también. Fíjense, si nos fijamos en cómo se escribe la palabra astrónomo en egipcio, y nos fijamos ahora en cómo se escribe esta otra palabra, y cómo se pronuncian ambas, unut y esta unuti, esta primera, unut, significa hora. Por eso la palabra astrónomo viene de ese término inicial, del término hora. Y el término hora, fíjense que tiene dos determinantes, una estrella y un sol, indicando que la hora se mide con las estrellas, pero también con el sol. Por lo tanto, quien controla las horas es el unuti. Como verbo, por ejemplo, es muy común unun. El verbo unun significa observar las estrellas. Y de ahí surge otro término para designar a los astrónomos de época tolemaica, que es el ununu. Y el ununu es el observador de las estrellas. Bueno, eso sí, les interesa la etimología. Si vamos ahora a Karnak y nos dirigimos a esta zona en concreto de Karnak, hallamos restos de las casas de los sacerdotes del templo de Amón. Y uno de ellos, por ejemplo, dice que es el que explica el senech de las puertas del cielo. Senech es una palabra que no sabemos traducir con exactitud. Creemos que se refiere a documentos rituales, pero en este caso, documentos astronómicos. Este hombre también es el que conoce el secreto de Nut, y recordemos que Nut es la diosa del cielo. Claro, cuando utiliza este título, por ejemplo, el que explica el senech de las puertas del cielo, uno podría decir, bueno, cuando llegamos al Sancta Sanctorum, las puertas del naos del Sancta Sanctorum son las puertas del cielo, así las llaman los egipcios. Por lo tanto, quizás no es un astrónomo, sino simplemente el que abre las puertas del naos del templo. Pero el hecho es que esos mismos términos los vemos aplicados cuando hacen referencia al mismísimo cielo, cuando hacen referencia al curso de la barca solar, cuando la barca solar se introduce del mundo diurno al mundo nocturno por el oeste. Utiliza la misma fraseología. La barca nocturna entra en el horizonte occidental abriendo las dos puertas secretas, que son las puertas del cielo. Y de hecho, el que esas puertas o ese documento senech que he mencionado antes tenga relación con el mundo astronómico queda, en mi opinión, muy claro cuando vemos que en el momento en que el rey Tanutamun, este que aparece aquí, entró en el templo de Karnak con toda pompa, él entró acompañado, en primer lugar, de un sacerdote del gran senech y seguido por astrónomos del templo de Amón-Ra. Con lo cual, esto evidencia que hay una relación entre unos y otros. Sabemos de la presencia de grupos de astrónomos, decía antes, en muchos templos. Si vamos al Ajmenu de Karnak, de Tutmosis III, encontramos una inscripción donde se habla de grupos de astrónomos que trabajan en el Ajmenu del mismo modo que hay astrónomos que trabajan en el dominio o en el templo del dios Amón-Ra. Algunos astrónomos, por ejemplo, no solo se llaman inspectores de los astrónomos, sino que también, por ejemplo, de nombre Anhor, se conoce como el que conoce, el que sabe la salida de Sirio. Esto que pone aquí es tal cual lo que estoy diciendo. Aquí dice el que conoce la salida de Sirio, haciendo referencia al orto helíaco de Sirio, que para los egipcios es vital, porque el orto helíaco de Sirio marca un acontecimiento importante con aproximación, por ejemplo, que es la inundación del Nilo, aparte de consideraciones calendáricas que no vienen al caso ahora. Vemos cómo hay, perdón, voy tan acelerado que se me va ya la voz. Vemos cómo hay astrónomos en el templo de Osiris, astrónomos en el templo de Amón, astrónomos... Esto es la maldición de los faraones. En el templo de Isis, es decir, todos los grandes templos del antiguo Egipto tenían equipos de astrónomos. También si acudimos a documentos más tardíos, documentos escritos en demótico, vemos cómo se habla de grupos de astrónomos del templo de Amón-Ra, astrónomos de Sobek. Si vamos a la época tolemaica,
el número de términos referidos al astrónomo va incrementándose. Por ejemplo, IMUPET significa el observador del cielo, es un término que se emplea mucho en época tolemaica, pero como veis se sigue conservando uno parecido a UNUTI, que es el UNUNU, el observador de las estrellas, o una vez más el que está en la hora. Fijaros, por curiosidad, es que, claro, quisiera hablaros de tantas cosas que no tengo tiempo, pero bueno, fijaros, por ejemplo, con este título, me parece maravilloso, de un astrónomo. Es sacerdote de Sepedet. Sepedet es la estrella Sirio. Además es general de la Luna. Claro, no sabemos exactamente qué significa esto de general de la Luna, pero es alguien que conoce, por supuesto, el ciclo lunar. Además es Wab, sacerdote Wab, de las 5 estrellas vivientes, que vais a saber evidentemente a qué estrella se refiere, a los planetas. Es el conocedor del movimiento de los planetas. Pero además es quien conoce el momento del eclipse del Sol y la Luna. Pues todo este rollo es el título con el que se presenta un astrónomo en esta época, para indicar que es conocedor de todos los movimientos celestes. Hay estatuas que también tienen datos de interés. Por ejemplo, esta de la dinastía 30 nos habla de un personaje cuyo nombre se ha perdido, pero que es un personaje que debe controlar bien o debe conocer bien cómo funciona el reloj de sol y la clepsidra, 2 instrumentos que utilizan los astrónomos egipcios. Si quedaba alguna duda de la importancia que tiene para los astrónomos egipcios controlar el tiempo, sirva este ejemplo, que se refiere a que la señal horaria, bueno, ahora veremos en nada la señal horaria de las 12 del 31 de diciembre, tan importante, pues en un templo egipcio también es importante la señal horaria a las 4 de la mañana, a las 6, a la hora que sea, porque se han de hacer rituales muy concretos y se deben de hacer justo en el momento que toca. Entonces, la señal horaria es la que da el astrónomo, en este caso del templo de Esna. Fíjense en esta inscripción, dice, cuando venga la 4ª hora del día, el astrónomo de este templo vendrá y él dará la señal a los servidores del departamento, del atelier. Es el astrónomo el que da las horas en el templo. ¿Qué instrumentos utilizaban los astrónomos? Muy diversos, pero muy básicos. Por ejemplo, el merjit, es el que tienen en pantalla, es un instrumento con una plomada para establecer alineaciones tipo mira, igual que el bai, con el que se podía combinar. Por supuesto, utilizaban clepsidras. Imagínense que por la noche salía nublado. ¿Cómo marcaban las horas si no veían las estrellas? Pues utilizaban las clepsidras. Y esto no es una hipótesis de trabajo. Es que para eso los egiptólogos tenemos las inscripciones. Fíjense en esta inscripción donde se dice las horas de la noche se anuncian con la clepsidra, cuando los decanos, que son las estrellas horarias, no se observan, de modo que el ritual de ofrendas pueda realizarse en el tiempo adecuado, en el tiempo preciso. Es decir, las clepsidras se utilizan también por la noche para este menester. ¿Quién no conoce ese tipo de reloj de sol que vemos en muchas fachadas? Pues en el Antiguo Egipto hay montones de relojes como este, y no solo podríamos pensar colgados en fachadas, claro, no hemos visto ninguno in situ, sino también a modo de reloj de bolsillo, relojes tal cual colgantes, de los que uno duda mucho que pudieran funcionar. En realidad, los más antiguos que conocemos son este tipo de relojes que tienen una escala en su parte inferior. Ven como hay una serie de líneas para marcar las horas y que supuestamente tendrían que girarse, evidentemente, una vez el Sol alcanza su culminación y cae hacia el oeste. Se gira el instrumento de este a oeste y sigue funcionando. Estos eran más avanzados porque utilizan un plano inclinado, de modo que emplean además varias escalas según la época del año, porque evidentemente no es igual la sombra proyectada por un sol del solsticio de invierno al sol del solsticio de verano. Se ha de adecuar el instrumento a estos cambios de la posición del sol. Y lo que es fascinante es ver cómo han llegado a nosotros también documentos, como esta escultura, que nos muestran un astrónomo egipcio, porque esto es rarísimo. Inscripciones hay muchas, pero que nos muestren astrónomos no son tantos. Y este, fíjense, lleva... Gracias. Este lleva en su mano un reloj de sol
similar a los que hemos visto antes, y una serie de instrumentos alargados, este con forma de tridente, que son los instrumentos tipo mira que utilizan los astrónomos egipcios. Esta estatua, por ejemplo, que hay en un pequeño museo de California, justamente una estatua importantísima para los astrónomos egipcios en un museo casi desconocido, nos muestra lo mismo. El reloj de sol que lleva bajo el brazo, es esto, más toda esta serie de bastones, gnomons, en realidad, vais, que son los instrumentos tipo mira típicos del astrónomo egipcio. En fin, yendo a esta alta velocidad superior a la del AVE o tren bala con la que voy, llegamos a un momento final en esta evolución de los astrónomos egipcios, simplificando al máximo, y vemos cómo el astrónomo que llega a la dinastía 30, época tolemaica, adquiere ahora otras funciones añadidas a las que ya tenía. Y se va a ver clarísimamente en este texto. De un astrónomo del dominio de Sobek, llamado Senti, se dice que es el que predice el futuro de los hombres, con lo cual ya entramos en otro ámbito. Vemos cómo la astrología se ha introducido de manera descarada en Egipto, y no solo se ha introducido, sino que va a resultar que Egipto se va a convertir en un mundo de desarrollo, de gran desarrollo de la astrología y de su difusión. Vemos, por ejemplo, este astrónomo llamado Jorgevi, que es experto en los textos sagrados, que es observador de todo lo que se puede observar en el cielo y en la tierra, que es experto en la observación de las estrellas, hasta aquí todo perfecto para un astrónomo, pero que, a su vez, es el que anuncia el orto y ocaso en su momento con los dioses que predicen el futuro, y además es instruido con sus vientos y sus presagios, es decir, que busca una asimilación entre lo que se observa en la bóveda celeste y la posibilidad de indicar el futuro de las personas o del propio país. Y si seguimos leyendo en la estatua de aquel astrónomo, vemos que hay una frase que hace referencia a la posición de Venus, el planeta Venus, en el decano Aj. El decano egipcio Aj es el que está situado en Piscis. Y claro, no es casual esta asociación entre Venus y Piscis. Esto es un ipsómata, esto es el punto de exaltación desde la perspectiva astrológica. Esto es una demostración de que evidentemente la astrología está ya en esta época asentada por completo en Egipto. Y si vamos a los templos egipcios de la época, veremos cómo hay representaciones astronómicas en los techos, con constelaciones, decanos, constelaciones zodiacales, pero si nos fijamos dónde colocan los planetas, el mejor ejemplo sería el famoso zodíaco de Dendera. Si nos fijamos en qué posición aparecen los planetas, por ejemplo aquí Marte en Capricornio, vemos el esquema que he puesto aquí, esa posición de los planetas coincide perfectamente con sus lugares de exaltación, con lo cual lo que nos están diciendo los egipcios es que esto es un horóscopo. ¿Pero un horóscopo de quién? ¿De una persona? No, esto es el llamado tema mundi, que lo que intenta reflejar es el horóscopo del mundo. Los planetas, según estaban, en el mismísimo origen del mundo. Esta es una cuestión que también se va a difundir desde Egipto. Y dicho esto, claro, en el mundo actual del siglo XXI uno podría alarmarse cuando se habla de astrología, y de hecho debe hacerlo, y más en la facultad de física, pero tenemos que poner nuestros ojos en alguien de hace 2000 años, y como ejemplo les pongo a alguien que conocerán muy bien, que es Claudio Ptolomeo. Qué gran astrónomo, Claudio Ptolomeo, ¿verdad? Ahí estamos todos de acuerdo, el autor del Almagesto. Pero supongo que también sabrán que así como fue gran autor del Almagesto, también lo fue del Tetrabiblos. Si el Almagesto es mecánica celeste, es astronomía pura, el Tetrabiblos es astrología pura. Y el autor es el mismo, un astrónomo bien considerado. Pero eso fue posible hace 2000 años, no ahora. Espero que no ahora, a ver si alguien se escapa. Entonces, cuando vemos la documentación egipcia de aquella época, encontramos exactamente lo mismo. Encontramos tablas, como las Stobart, que nos marcan posiciones de planetas, pero con gran precisión, o sea, pura astronomía, pura mecánica celeste, y a la vez encontramos papiros como este, donde se marca simplemente el día del año, la hora y a veces hasta el minuto, podría decir, de cuándo ha nacido una persona. ¿Y por qué? Porque van a combinar ellos estos dos datos
para poder establecer con precisión una predicción sobre cuál va a ser el futuro de esa persona. Es decir, astronomía unida a astrología. Eso era normal en aquella época. Recordemos también, por ejemplo, a Diodoro, cuando dice: los egipcios conservan documentos sobre cada astro tras un increíble número de años. Normal, estamos hablando de una gran civilización que tiene un desarrollo de más de 3000 años, que se inicia como territorio unificado hace prácticamente 5000 años. Pues imagínense los astrónomos egipcios la cantidad de observaciones que habrán hecho en esos 5000 años, registradas. Entonces, ese registro, que pudo quedar plasmado en muchos documentos, en muchos tratados de astronomía, de los que conocemos el título, pero no el contenido. Por ejemplo, esto es la biblioteca del templo de Horus de Edfu. Cuando entramos en la biblioteca, hallamos títulos en jeroglífico de los libros, rollos de papiro, que allí se conservaban y que ya no existen, solo tenemos los títulos. Entonces a mí me causa estupor cuando veo, por ejemplo, un título que es Conocimiento de los retornos periódicos del Sol y la Luna, es decir, conocimiento de las posiciones del Sol y la Luna, de sus ciclos. O, por ejemplo, El gobierno de los retornos periódicos de las estrellas, es un tratado de astronomía sobre efemérides estelares. Entonces, claro, causa estupor, ¿por qué? Porque ves el título, pero no puedes coger el tratado, eso ya no está, eso se perdió. O, por ejemplo, cuando vamos al papiro Carlsberg I, que tiene un contenido parcial de tipo astronómico, y el sacerdote que leía este papiro apuntaba en demótico, ponía anotaciones indicando referencias de otros tratados, y en esas referencias él habla de un libro llamado La descripción de los movimientos de las estrellas, otro libro que se llama Libro para observar el disco solar, que no han llegado a nosotros. Pues quién sabe si los egipcios vieron manchas solares aprovechando el filtro natural de su calima, igual que los chinos vieron manchas solares hace miles de años. No lo sabemos porque esos libros no han llegado a nosotros. Si ahora hacemos referencia a Clemente de Alejandría, él recuerda cómo en las procesiones siempre iba tras el cantante el llamado horóscopos, que es el astrónomo, que tendría que ir siempre con una serie de libros. Por ejemplo, un libro que era sobre el orden de las estrellas fijas, otro libro sobre las conjunciones y las apariencias luminosas del Sol y la Luna, otro libro que trataba sobre sus ortos, y el escriba sagrado tenía además otro libro que iba sobre posición del Sol, la Luna y los 5 planetas. Son auténticos tratados de astronomía, pero como digo, no han llegado a nosotros. Pero sí que sabemos que muchos matemáticos y astrónomos de la antigüedad, muy reconocidos, bebieron de fuentes egipcias. Por ejemplo, se dice que Tales se reunió con sacerdotes y astrónomos egipcios para aprender de sus conocimientos. O que, por ejemplo, Pitágoras pasó 20 años en Egipto instruyéndose en astronomía. O, por ejemplo, que Demócrito pasó 5 años con los egipcios siendo instruido en aspectos relacionados con la astrología. Recuerden, astrología en esa época es igual que decir astronomía. O que Onópides de Quíos estuvo un tiempo con los sacerdotes egipcios y astrólogos, y entre otras cosas aprendió sobre la órbita del Sol. Y así podríamos ir citando un montón de grandes astrónomos de los que tenemos importante información. Todos ellos bebiendo de esos documentos egipcios que eran valiosísimos, porque estamos hablando de observaciones sistemáticas mantenidas durante siglos, durante miles de años. Eso es lo que las hacía realmente valiosas en la antigüedad. También, por ejemplo, de Eudoxo se dice que hizo un registro de los eclipses solares que habían sido observados por los egipcios. ¿Y cuántos documentos llegados del Antiguo Egipto nos hablan de eclipses solares? Muy pocos, casi no ha llegado información al respecto. Un segundo tema, ¿cómo voy de...? Mal, ¿así? ¿Cómo de mal? Como... Llevas 3/4 de hora. 3/4, joder. Pues, bueno, voy a hacerlo rápido. Bien, nosotros alzamos la vista al cielo, vemos la bóveda celeste repleta de estrellas. En la antigüedad se crearon constelaciones para dar forma a ese cielo, para reconocerlo, y lo mismo hicieron los egipcios. El problema es cómo reconocemos el cielo de los egipcios cuando los techos astronómicos egipcios nos muestran este conjunto de constelaciones y estas inscripciones. ¿Cómo reconocemos ese cielo? Pues lo hacemos gracias a que los egipcios utilizaban relojes estelares.
Es decir, utilizaban estrellas y efemérides estelares, como hemos dicho antes, para marcar las horas. Entonces, por ejemplo, los más antiguos son estos, los llamados relojes estelares diagonales. No voy a explicar cómo funcionan, básicamente es el control del orto de ciertas estrellas a lo largo del año, pero sí que diré que esos relojes nos aportan un conjunto altísimo de estrellas con sus efemérides, que nos pueden servir para identificar al menos algunas de ellas. Si vamos al llamado libro de Nut, todo esto que ven aquí, esto es un trocito del libro de Nut, cada columna nos aporta un montón de información, ven que hay muchos números escritos. Bueno, ¿qué información nos da? Un único ejemplo voy a dar. El registro de la estrella Kemet consiste en 3 efemérides estelares. Cuando marca la primera hora, es decir, cuando tiene su culminación la estrella al anochecer, cuando entra en conjunción la estrella y cuando tiene su orto helíaco. Y esto lo hacen para un conjunto de estrellas muy elevado. A su vez, los llamados relojes estelares ramésidas, que tienen el fin de marcar la culminación de ciertas estrellas horarias, nos aportan más estrellas que no aparecen en la colección anterior. Es decir, tenemos un conjunto de mucho más de 100 estrellas que nos sirve para intentar buscar la identificación de esas estrellas en nuestro propio cielo. Bueno, esto lo voy a ver. Fijémonos, por ejemplo, en el caso de Orión. Aquí ya ven las 3 estrellas principales del cinturón, Al-Nitak, Al-Nilam, Mintaka. Esto es fácilmente deducible, pero claro, por encima de la figura tenemos varios decanos que nos muestran nombres de estrellas. Como sabemos esta estrella o este decano a qué corresponde y este otro a qué corresponde, estas son las Pléyades y esta es Sirio, podemos intentar traspolando las coordenadas horarias egipcias a nuestras coordenadas ecuatoriales, en realidad a extensión recta, podemos intentar distinguir, ¿no?, algunas de esas estrellas, identificar algunas de esas estrellas. Así es como, por ejemplo, hemos podido identificar la estrella Aldebarán, podemos decir con absoluta precisión, corresponde a la antigua estrella Aret. Y también sabemos que, aunque se diga generalmente que el Saj egipcio corresponda a nuestro Orión, en realidad esto es difícil que sea así, puesto que el símbolo que distingue al Saj egipcio es el que compone las 3 estrellas del cinturón y las 3 de la espada, con lo cual el Orión egipcio, por decirlo de esta manera, solo llegaría a ocupar hasta el cinturón de Orión. Y, bueno, no hay tiempo. Un último ejemplo, va, este es bueno. El de la constelación de la Barca. Los egipcios tienen una constelación que se llama constelación de la Barca. Todo lo que ven aquí arriba, estas inscripciones, se refieren a estrellas que pertenecen a esa constelación. Son todas las que les pongo ahora en pantalla. Entonces, fíjense que hay una que se llama la Roja de Gentet. Pues hemos averiguado, haciendo esa traspolación de coordenadas horarias egipcias a ecuatoriales, que la Roja de Gentet, sin lugar a dudas, corresponde a la estrella Antares, de la constelación del Escorpión. Claro, esto nos viene de maravilla, porque si ya tenemos una estrella identificada, nos va a resultar ahora más sencillo identificar las que quedan antes y después de Antares como marcadoras horarias. Lo voy a pasar. Aquí tenemos coordenadas, diferencias en el momento de culminación entre la llamada Roja de Gentet o Antares y la llamada estrella que está en medio de la barca. Esas coordenadas nos sirven para deducir que la segunda, la llamada estrella que está en medio de la barca, es Caus Australis. Entonces ya tenemos 2 referencias. Haciendo este ejercicio podemos seguir identificando estrellas hasta reconstruir la constelación de la barca. Y ya para finalizar, porque veo que me he enrollado más de la cuenta, ¿dónde está la barca egipcia? ¿Sobre qué está la barca egipcia? Sobre la Vía Láctea. ¿Por qué está sobre la Vía Láctea y no en cualquier otro lugar del cielo egipcio? Porque la Vía Láctea es como un río en el cielo. De modo que la barca egipcia es como la Argonavis, que hasta el siglo XVIII ocupaba, bueno, pues una extensión grandísima del cielo y que después fue partida en 3 constelaciones, ¿no? Vela, Quilla, Pupis, fue partida en 3 constelaciones. Pero ¿dónde está esa constelación de Argonavis? Justo también en la Vía Láctea, como tiene que ser para una barca, estar en el río celeste. Bueno, tenía más, pero veo que me he pasado. Bien, pues doy la palabra. Qué pena, fijaros. Espera, coge.
el problema es que tenemos muchísimas cosas que contar y, claro, resumir 640 páginas del trabajo de 25 años en 1 hora y poquito, pues no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, para no, y como sé que hay gente que tiene clase a las 2, pues vamos a intentar ir rapiditos en lo que queda. Yo me voy a centrar en 2 aspectos principales que aparecen en la obra. Uno es la arqueastronomía y la otra es la cronología. En respecto a la arqueastronomía, pues comentarle que es una herramienta de las ciencias físicas, pero está al servicio de las ciencias sociales, aunque obedece a la epistemología de las ciencias sociales. ¿Cómo trabajamos en arqueastronomía, en particular en el Antiguo Egipto? Pues haciendo uso de todo lo que ha contado José. Hacemos uso del paisaje, hacemos uso del firmamento, de las constelaciones, del calendario, de la cosmovisión y de las técnicas que usaban los antiguos astrónomos egipcios para poder orientar sus templos. El trabajo que hemos venido realizando en los últimos casi 20 años nos ha llevado a más de 100 yacimientos arqueológicos esparcidos por todo el Valle del Nilo y a medir más de 500 estructuras. Lo primero que quisimos demostrar era la hipótesis nula, ¿no? La hipótesis cero, que era, ustedes cogen un manual de egiptología y casi siempre les dirá que los templos egipcios están orientados de acuerdo al Nilo. Pues eso fue lo primero que hicimos, ¿no? El Nilo es un referente en Egipto y pudimos verificar que es 8 veces más probable que un templo esté orientado perpendicular o paralelo al Nilo que de cualquier otra manera. Es decir, los egiptólogos tienen razón. Es decir, el Nilo es un referente de primer orden. Pero, ¿y el cielo? ¿Ocurre algo con el cielo? Pues bien, nos pusimos a hacer el trabajo de arqueastronomía a lo largo de muchos años y al final conseguimos demostrar que había una serie de declinaciones. Aquellos que hayan estudiado astronomía, supongo que el palabra ya les sonará, ¿no? Es una magnitud física que nos indica la posición de estrellas en el cielo y que había determinados picos que eran estadísticamente significativos. Yo solo me voy a concentrar en este, en el que está cercano al equinoccio, pero que en realidad no hace referencia al equinoccio, hace referencia al norte. ¿Y por qué al norte? Aquí vemos también, en este caso, en un mapa de declinación, que además está concentrado especialmente a la latitud cercana al Cairo, a la latitud de Memphis. ¿Y por qué? Porque está asociado a los campos de pirámides. Hay más de 70 pirámides en el entorno del Cairo y sus patrones de orientación están asociados fundamentalmente a esa doble orientación hacia el este y hacia el norte. Y además orientadas de una manera precisa, que lleva llamándonos la atención desde hace prácticamente más de 2 siglos, ¿no? Los análisis demuestran que la orientación es excepcional. Incluso hay quien ha sugerido que hay un tren de optimización en la orientación. Pero claro, aquí hay un problema. ¿Qué es lo primero que orientaban los egipcios? Si eran los lados, efectivamente existe ese tren y el máximo se habría alcanzado en el reinado de Keops, en la Gran Pirámide. Sin embargo, si consideramos los corredores de acceso, que también son relevantes por lo que contaba José antes, para acceder a esas estrellas circumpolares hacia las que el faraón quería viajar, pues resulta que la pirámide mejor orientada es una de las pirámides de su padre, con un error de solo 1 minuto de arco, que es incluso menor que el poder de resolución del ojo humano. ¿Cómo lo consiguieron? ¿Cómo consiguieron esa precisión? Es en particular en esta pirámide, la que se conoce como la pirámide acodada. Pues no lo sabemos cómo lo hicimos. Es decir, los egipcios no nos dejaron, bueno, igual los dejaron, pero como contaba muy bien José antes, los hemos perdido esos libros de astronomía donde contaban esos conocimientos. Entonces tenemos que plantearnos hipótesis. Hay hipótesis solares, ¿no?, en las cuales pues, se defiende diversos usos de la sombra para obtener la orientación. Hay incluso hipótesis muy sofisticadas, como la de Light Boy, que propone que unas cámaras muy extrañas que hay muy cerca de la Gran Pirámide se podrían haber usado como puntos de mira, como literalmente como grandes construcciones que podrían haber servido como un teodolito gigante para obtener con precisión a la estrella del norte, a la estrella polar de la época. Y luego también se han propuesto diversos planteamientos sobre orientaciones estelares y a mí en particular la que más me gusta, es la que más me gusta, es la que tiene relación con este grupo de estrellas que todos ustedes reconocerán, ¿no?, que son las estrellas de la Osa Menor, en particular del Carro, de la Osa Mayor, perdón.
¿Por qué es importante este grupo estelar? En los templos del Antiguo Egipto, José, sabemos que hemos perdido muchos papiros con mucha información, pero aún conservamos alguna. Hay escenas como esta, que es la ceremonia del tensado de la cuerda, en la cual se nos explica cómo se orientaba un templo. Es decir, una sacerdotisa, en nombre de la diosa Sesat, la diosa de la escritura y el cómputo de tiempo, se juntaba con el faraón para estirar una cuerda y establecer las 4 esquinas del santuario. Eso lo sabemos porque los textos jeroglíficos nos lo dicen. Y está escrito en mogollón de templos, ¿no? Y es más, nos mencionan qué objeto miraban. Aquí está mencionado, el objeto se llamaba Mesgetiu, era una constelación que se llamaba Mesgetiu y que sabemos con certeza cuál es. Es esta constelación, son las 7 estrellas del carro de la Osa Mayor y era para ellos de una importancia singular. ¿Por qué? Porque era la más importante de las Igemosekiu, que enseñó José antes. En los textos de las pirámides, asociadas a las pirámides del Reino Antiguo, aparecen mencionadas constelaciones. Son los primeros textos astronómicos, entre comillas, porque aparecen mencionados grupos de estrellas. Y en particular estas, que son las imperecederas, hacia las que el alma del faraón, el destino del faraón, quería dirigirse. Y para eso se construían grandes máquinas, que eran las pirámides. Pues bien, en una de las hipótesis que se defienden, y en particular yo la publiqué en el año 2001, aunque luego después ha ido que ir matizando, como siempre en astronomía, con el paso de los años, uno matiza sus hallazgos, se podría haber usado para la orientación de las pirámides más grandes, en particular las grandes pirámides de Nefru en Dashur. Estas pirámides son excepcionales, ¿no? Porque se piensan, ustedes leen libros de egiptología, que son una demostración de la evolución de las técnicas arquitectónicas, es decir, primero se empezó a construir con una pendiente, esa se empezó a resquebrajar y entonces cambiaron la pendiente y la terminaron con otra pendiente. A mí esto siempre me ha resultado muy extraño, ¿no? Es decir, si a ti se te está resquebrajando un edificio, no sigues levantando más edificio por encima, ¿no? Lo que hace es parar la obra, ¿no? Pero no, aquí la terminaron con 2 pendientes distintas. Pero el faraón, no contento con eso, Snefru se construyó una segunda pirámide al lado, construyendo nada menos que 12 pirámides a lo largo de todo su reinado. Estas pirámides se llaman Ha-Snefru y Ha-Snefru-Resi, es decir, Snefru es brillante en el norte o Snefru es brillante en el sur, y están orientadas, como comentaba anteriormente, en particular la Codada está perfectamente orientada a la estrella polar de la época, con un error de menos de 1 minuto de arco. La del norte también está bastante bien orientada, un poquito menos, pero cumple esa conexión astronómica. Pero hay otra cuestión simbólica mucho más sugerente. El término Ha, del nombre de las pirámides, que significa surgir, elevarse, también a veces en el Antiguo Egipto venía asociado al término, como en Nebhau, señor de las coronas, señor de las representaciones, a las coronas de los antiguos reyes de Egipto. Y en los anales de los faraones de las primeras dinastías aparecen 2 monumentos muy curiosos. Estos que vemos mencionados en esta inscripción, olvídense de este, pero el singular es este, dice que Snefru construyó 2 cosas que no sabemos muy bien qué son. Una, el excelso con la corona blanca al sur de la frontera y otro, el excelso con la corona roja al norte de la frontera. Siempre se había pensado que estas construcciones tenían que ver con fortificaciones. Una en la frontera norte de Egipto, otra en la frontera sur de Egipto para defender el país, y eso sería lo que aparecía mencionado en los textos. Sin embargo, las coronas de los reyes de Egipto, que eran 2, la corona blanca del Alto Egipto, la corona roja del Bajo Egipto, la combinada de los 2, la Semgemet o Pesebjem, estaban asociadas al poder y además aparecían en el cielo, reflejadas en el cielo. Hay una tesis preciosa de una investigadora canadiense que se llama Katia Webbs, donde asocia la corona blanca, por ejemplo, a Venus en determinadas posiciones del cielo, incluso a la luna, y la corona roja al sol en el alba, ¿no? Y las coronas, de alguna manera, estarían representadas en el firmamento, es decir, con una conexión astronómica. Es decir,
unos elementos de un poderío simbólico muy, muy sugerente. Y además, fíjense en una cosa muy curiosa, ¿dónde está Dashur, el lugar donde están estas dos grandes pirámides? Que fíjense en una cosa muy importante, cuando se construyeron estas dos pirámides, eran los monumentos más altos que había en la Tierra en ese momento. Es decir, eran la Burj Khalifa de la época. No había ningún edificio tan alto como ese en ningún otro lugar sobre la superficie de la Tierra. Y están justo en una frontera, pero no en las fronteras del norte para defenderse de los bárbaros o del sur, no. Están justo en la frontera entre el Alto y el Bajo Egipto. Es decir, que esa mención que aparece en los anales de los faraones del reino antiguo posiblemente hace referencia a la construcción de estas dos grandes pirámides como representaciones simbólicas de las dos coronas, la del Alto Egipto hacia el sur y la del Bajo Egipto hacia el norte. En apoyo de esta hipótesis tenemos el hecho de que en esos anales las otras menciones de grandes estructuras que aparecen siempre hacen referencia o a pirámides o a grandes templos solares, nunca a fortalezas. Es decir, de alguna manera tenemos una prueba circunstancial de esa conexión. Y, por tanto, Snefru construiría un proyecto arquitectónico y simbólico único durante su reinado. ¿Qué iba a hacer su hijo, el gran Keops? ¿No? Él no iba a ser menos, ¿no? Tenía que, por lo menos, imitar y si no superar a su padre, ¿no? Pues es posible que en Giza intentara realizar un proyecto similar, que orientaría también de una manera similar. Si pensamos que esa es la orientación correcta, nos damos cuenta de una cosa muy curiosa. Parece que las dos grandes pirámides de Giza no son distantes en el tiempo, en su planteamiento, sino que son prácticamente simultáneas, considerando los márgenes de error. Como si fueran coetáneas, como si hubieran sido planeadas por un único rey. Esa es una hipótesis que hemos planteado y que haría referencia al propio nombre del conjunto funerario de la Gran Pirámide, que es Ajet-Jufu, el horizonte de Keops. ¿Y por qué es el horizonte de Keops? Porque algunos años más tarde, durante el Reino Nuevo, a ese conjunto de las dos pirámides y la esfinge se la denominó Horem Ajet, Horus en el horizonte. Es decir, había una evidencia de que algunos siglos más tarde los egipcios reconocían un conjunto en el formado por todos estos monumentos con una simbología solar muy poderosa. Y Jufu trató de convertirse en una especie de dios solar a lo largo de su reinado. Por eso sus estructuras, las estructuras en Giza y las de sus sucesores inmediatos, tienen toda una planimetría, una relación entre el paisaje y el celaje, entre el entorno orográfico y el cielo, muy marcado en el contorno, ¿no? Ese proceso de solarización que se produce durante el reinado de Keops, también tuvo algunos matices estelares. Por ejemplo, su hijo mayor, Yedefra, no construyó su pirámide en Giza, sino ligeramente al norte en Abu Roas, y el hijo de este, Setka, que reinó durante muy poco tiempo, levantó o intentó levantar, porque solo se construyó la subestructura de una pirámide que tenía que haber sido brutal, un poquito más al sur. Y en este caso, estas dos pirámides es muy curioso porque tienen nombres estelares. Una se llama Yedefra, es una estrella Segedu, una estrella del firmamento, y la otra, Setka, es una gran estrella. Y curiosamente, ambas mantienen relaciones, conexiones arqueoastronómicas con Heliópolis, la ciudad del Sol, con dos estrellas muy importantes del cielo. Sirio, Sobdet, la que antes hemos visto que controla el calendario, y Arturo, la estrella más brillante del hemisferio norte. Por tanto, las pirámides de la Cuarta Dinastía tienen unas connotaciones simbólicas poderosísimas que las relacionan con la astronomía. Y esto lo podríamos encontrar a todo lo largo de la historia de Egipto y durante muchos, muchos años. Pero solo me voy a fijar en un último ejemplo, además de un periodo que a mí de la historia de Egipto, que a José y a mí nos fascina. De hecho, nos encanta la astronomía y nos encanta el periodo de Amarna, ¿no? Que es un periodo que a todo el mundo fascina. ¿Quién no sabe quién fue Nefertiti? ¿Quién no sabe quién fue Tutankamón, Akenatón? Pues bien, de ese periodo hay un montón de cosas que no sabemos, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, qué cosas curiosas
ocurrieron, ¿no? Hace aproximadamente un año y medio publiqué un artículo en el homenaje a un catedrático japonés, el profesor Jiro Kondo, sobre Nefertiti, las relaciones de ese periodo de Amarna con la ciencia, básicamente con la genética, el carbono 14, la astronomía y la paleobiología, ¿no? O la paleoantropología. Jiro Kondo es muy conocido porque estuvo durante mucho tiempo excavando la tumba de Amenhotep III en el Valle de los Reyes. Amenhotep III era el padre de Ajenatón y construyó un montón de cosas en Egipto. Durante su reinado se construyó un lago gigante para pasearse, se construyó un palacio nuevo, se construyó un templo funerario brutal, que se está excavando ahora mismo, pero del que básicamente durante siglos lo único que se conservó fueron los 2 colosos de la entrada, y ese santuario que ahora está rescavando, por ejemplo, el famoso Zahijawas, ¿no? El del sombrero, que seguro que habrán visto fotos, y que en teoría acaba de redescubrir un gran descubrimiento, ya eso se sabía que estaba, lo que ha hecho ha sido redescubrirlo, es decir, quitar la arena que había encima y volver a promocionarse, ¿no? Que le encanta, le fascina. Pues bien, Amenhotep III lo que hizo fue él mismo, como hizo Keops siglos antes, fue solarizarse, convertirse casi en una hipóstasis del dios solar. Orientó sus monumentos astronómicamente, por ejemplo, los colosos de Memnón miran hacia la salida del sol en el solsticio de invierno, el momento del nacimiento del sol. Y fíjense si el proceso fue tan importante que tenemos dudas si el cambio de culto que hace su hijo hacia una nueva divinidad no estaría en realidad adorando a su propio padre como divinidad solar. Es el culto al dios Atón, al dios del disco solar, en principio representado como Ra, y luego ya con esa famosa distribución que se ha hecho tan famosa, aunque estuvo en boga muy poquito años, no estuvo en boga ni siquiera 20 años, esa representación del Sol de esa forma, del disco solar de Atón. Construyó primero unas estructuras formidables en la propia Karnak, en Luxor, en la capital de Egipto, la capital religiosa de Egipto en aquella época, que luego los faraones siguientes desmontaron pieza a pieza y escondieron dentro de pilonos, para que la gente ni siquiera supiera de la existencia de este señor, ¿no? Y que además orientó de una forma muy similar a las estructuras que su propio padre había erigido hacia el solsticio de invierno. Sin embargo, en el año 4 de su reinado, sabemos por sus propios documentos, que ocurrió algo terrible, algo que nunca había sido visto y oído durante los primeros años de su reinado o el reinado de sus antepasados. Y entonces ocurrió una cosa muy curiosa. Cambió su propio nombre, eliminó el nombre de Amón, el dios supremo de Egipto hasta ese momento, se puso un nombre asociado al dios Atón y lo más formidable de todos, no se sabe muy bien por qué, abandonó su capital en el sur, Waset, donde se había criado posiblemente, y viajó cientos de kilómetros hacia el norte a crear una nueva ciudad, Ajetatón. Literalmente el horizonte del disco en antiguo egipcio, ¿no? En una zona absolutamente, así es Amarna hoy en día, no debía ser muy diferente cuando él decidió fundar allí su nueva capital, pero tenía una cosa muy espectacular, y tenía un horizonte muy singular, relativamente plano, pero de pronto había un wadi, un valle que partía el horizonte formando una especie de muesca que recordaba al horizonte. ¿Se acuerdan la imagen de las 2 pirámides en Giza? Pues bien, una fenomenología muy parecida con el orto solar que se podía producir en ese ámbito. Se construyó en tiempo récord, en menos de 10 años, una ciudad prácticamente de la nada, y erigieron estelas fronteras, y en particular en una de ellas leemos que en el año 5, el tercer día de la estación de Peret, una de las estaciones del calendario egipcio, el rey viajó a la ciudad de Ajetatón para el acto fundacional de los santuarios in situ y en particular de los santuarios más importantes de la divinidad. Pensamos que ese día realizó la ceremonia del tensado de la cuerda y orientó el templo principal de la ciudad, el Jutatén, literalmente la mansión del disco, hacia ese valle, con una precisión sumamente asombrosa. Pues bien, podemos analizar ese patrón, puesto que el calendario egipcio, como antes comentó José, o no, se lo comentamos a los de la tele.
no lo comentaste. El año egipcio no tenía año bisiesto, solo tenía 365 días que se repetían continuamente, lo cual uno piensa, joder, qué putada. Pues no, sin embargo, para los astrónomos es fantástico porque eso significa que los eventos astronómicos van cambiando de día con respecto al calendario egipcio y nos permite fechar, nos permite irnos hacia el pasado y fechar. Pues bien, podemos calcular que esa fecha que mencionaba en la estela anterior equivaldría al 19 o 20 de febrero del calendario gregoriano proléptico. Y eso nos daría una fecha, porque fijaría el cuarto de Peret, el 13 del año cuarto, en el año 1355 a.C., ¿no? Pero tenemos un problema. Si uno va a todos los libros de egiptología que hay en el mundo mundial, incluido uno que acaban de publicar, que ayer lo vi en la Casa del Libro, y que tiene una cronología, uno de los Darnells, que vuelve a repetir otra vez la misma cronología. O sea, parece que uno trabaja en balde, ¿no? El año 5 sería el año 48, es decir, casi una década antes a la que nos daría la arqueastronomía. Quédense con este personaje, Horemheb, porque también va a ser importante en nuestra historia. Como estamos en una facultad de física, no solo vamos a hablar de astronomía, vamos a hablar también de otra cosa muy importante, de otra arqueometría muy importante, en la cual la física presta un servicio a las ciencias sociales, que es el carbono 14. Pues bien, el carbono 14 en Egipto ocurren cosas muy curiosas, ¿no? Se descubrió hace unos años que parecía que había un offset de unos 19 años entre las fechas que se obtenían y las de elementos de vida corta que se sabía con precisión de qué época eran. El problema principal es que uno a veces en ciencia hace unas generalizaciones que no tiene por qué hacer, y cogieron y extendieron hacia el pasado ese offset hasta llegar a la época del Antiguo Egipto, ¿no? Produciendo una especie de argumento circular que a veces conduce a problemas, a serios problemas. Por ejemplo, si tú coges con la curva de calibración original de carbono 14 qué periodo cubre Amarna, pues te sale una cosa muy curiosa. Es decir, se ajusta a unas fechas relativamente bajas con la mediana en el año 1331, que no es muy lejana de la fecha que nos da la arqueastronomía, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que si aplicas el offset de 19 años, entonces te vuelves a las fechas históricas. Dice, ah, vale, pues también el offset que tenemos en el siglo XVIII-XIX lo podemos extender al siglo XIV a.C. Vale, genial. A mí me parece fatal, pero bueno, eso es otra cuestión, ¿no? El caso es que estos mismos autores hace poquito publicaron un nuevo artículo en que se dieron cuenta de que haciendo diferentes análisis el offset no funcionaba nunca así exactamente, que había veces que podía ser de 12 años, había veces que podía ser de 6 más menos 6 años, esto es cero virtualmente, ¿no? Por mucho que nos lo quieran vender de otra manera, ¿no? Pero fíjense qué curioso, ¿no? En el históricamente bien datado periodo de Amarna, resulta que entonces el offset es de 19 años, porque como lo tenemos bien datado, o sea, es el pescadillo que se muerde la cola, ¿no? Es una total y absoluta locura, ¿no? Es decir, volvían nuevamente al argumento de completa circularidad, ¿no? ¿Cuál es la realidad? La realidad es otra, es distinta. Es decir, si uno va a las fuentes arqueológicas, por ejemplo, Jacobus van Dyck en el año 2008 en Rodas, en el Congreso Internacional de Egiptólogos, anunció que había encontrado que las jarras que se habían metido en la tumba de Horemheb, el faraón ese que les dije antes que se acordaran de él, ¿no? Para que el rey se las bebiera en el otro mundo, ¿no? Eran prácticamente todas del año 14, ¿no? Y no del año 27, que eran los años de reinado que supuestamente había reinado este rey, ¿no? Había una diferencia de casi 13 años. Entonces propuso reducir el reinado de Horemheb a 14, como mucho, 15 años. Hay un montón de egiptólogos que no lo han aceptado, de hecho, la mayoría, porque si lo hubieran hecho, no hubieran cometido el error de seguir publicando libros con la cronología que está fatal, ¿no? Pero es que es genial porque podemos irnos a otras fuentes, ¿no? Tenemos las fuentes hititas. Ya estamos cansados de egipcios, vamos a ver qué nos dicen los hititas. Pues bien, el rey Mursili II, hijo del gran Suppiluliuma, el fundador del imperio hitita, estaba batallando por Armenia, en Hayasha,
cuando de pronto le llegan noticias de que la viuda de su padre, su madrastra, está preparando un golpe de estado en Hattusha para echarlo del trono, y para ello se está basando en un mal presagio. ¿Qué mal presagio podía haber para un rey hitita? Lo peor del mundo mundial. Lo peor era que hubiera habido un eclipse de sol. Pues bien, resulta que justo en el año 1312 a.C., en coincidencia prácticamente con el solsticio de verano, que era una fecha importantísima para los hititas, se produjo un eclipse total que cubrió Armenia, donde el rey estaba luchando, y fue casi con seguridad, si no total, por lo menos más de un 90% en la propia Hattusha, ¿no? De ser cierta esta aproximación, podríamos fijar el reinado de Mursili en unas fechas determinadas. Y por otra parte sabemos, porque se ha investigado recientemente en análisis de textos hititas, las típicas tablillas que estaban tan partidas que los hititólogos las dejan a un lado y dicen, esto es indescifrable, nos olvidamos de ellos. Pero no, hay gente que es capaz de coger, empezar a hacer Tetrix, ¿no?, reconstruir las tablillas y encontrar cosas muy curiosas como Miller, quien consiguió demostrar que Mursili II era contemporáneo de Horemheb cuando éste aún no era faraón, cuando solo era general en jefe de los ejércitos egipcios. Pues bien, teniendo en cuenta todos esos factores, es decir, epigráficos, arqueológicos, astronómicos, podemos rebajar la cronología del reinado de Ajenatón prácticamente en casi 10 años, ¿no? Si hacemos eso, ¿qué ocurre? Para ello cuadran las fechas astronómicas, tanto la del alineamiento en Ajenatón como la del eclipse solar, cuadran con fechas lunares, que José enseñó antes también, que las fechas lunares se mueven con respecto al calendario egipcio y que los astrónomos egipcios lo sabían y eran capaces de calcularlo, lo cual nos fijaría el reinado de otro faraón, y todo ello nos llevaría a que el año 5 era el 1337 a.C. Si nuestra cronología es correcta, ¿qué pasa entonces en el año 38, en el año 4, un año antes? ¿Qué pudo ocurrir que el faraón decidiera tomar todas esas medidas tan brutales como cambiarse el nombre, cambiar de divinidad principal, mudarse de casa, fundar una nueva ciudad desde la nada? Pues bien, en el año 1338 hubo un eclipse total de sol. Hubo un eclipse total de sol que fue total en Ajenatón, y en Tebas fue de al menos el 90%. Es decir, esa cosa tan mala, esa cosa que asustó a todo el mundo y que quizá obligó a Ajenatón a tomar esa medida, pudo ser ese eclipse que ocurriría en su año 4, de forma que tampoco solo 9 meses más tarde habría fundado una nueva ciudad, habría cogido a su familia, la habría metido en un barco, literal, y se hubiera trasladado a vivir allí y a hacer toda una revolución del Estado egipcio, que sería muy breve, muy corta en el tiempo, pero que nos ha deparado algunos de los resultados y una de las épocas más excepcionales y más sugerentes de la historia egipcia. Es decir, este periodo, el que va del final del reinado de Ajenatón a la contrarrevolución de Horemheb, es quizá el periodo más fascinante de la historia de Egipto, ¿no?, que además fue simultáneo con algunos de los reyes más importantes del imperio hitita, un periodo además muy sugerente, con un montón de líos familiares. Ahora ya sabemos quién es el padre de Tutankamón, pero hace poquito no lo sabíamos. De hecho, Zahi Hawass no para de repetir que era Ajenatón y es mentira. No es cierto, para nada, en absoluto. Es decir, que de alguna manera la astronomía nos ayuda a reinterpretar la historia, a interpretar correctamente la cronología, y el carbono 14 nos puede ayudar, sobre todo si lo dejamos funcionar correctamente, ¿no? Y no hacemos presunciones de cómo tuvo que ocurrir en el pasado, ¿no? Los milagros no pueden esperarse en todos estos casos, pero pueden ayudar. Y esto, bueno, comentarles que esto es lo que presentamos José y yo en el último Congreso de Internacional de Egiptología en Leiden, en el mes de agosto, y la gente se quedó atónita, ¿no? No sé si luego harán caso y seguirán publicando libros con la cronología antigua, que posiblemente sí, pero bueno, el caso es que la lucha
la seguiremos manteniendo durante el tiempo que haga falta. Y en fin, esto era todo lo que yo les quería contar. Una pena que José no haya podido enseñarles las maravillas de cielo, de hechos astronómicos que tienen en Egipto. Igual pueden ir con él a Egipto y que se los enseñe allí directamente. Es un magnífico guía, yo no. Él ha guiado grupos en Egipto durante décadas. Espero que ahora ya se relaje. Ahora ya que... Hombre, sí. Y bueno, yo sé positivamente que en la sala hay gente que lo acompaña a esos viajes y que sabe que es un magnífico guía y de verdad que merece la pena, ¿no? Ver esos techos astronómicos tan singulares y tan hermosos, que no son solo obras de arte, sino que también esconden un saber astronómico muy espectacular. Muchas gracias por todo.